Bienvenidos a Factor Misión, tu podcast favorito, aquí junto a Diego, el anglicano, que debo decir que estoy muy enojado contigo. ¿Por qué? Tremendamente enojado. La semana pasada no pudimos grabar y voy a dejarlo ahí nomás, todos los adjetivos habido y por haber, me echo al agua en todas las redes sociales y cuando él no puede, nunca le hago ni le digo nada. Ya, pero yo aviso. ¿Cómo estáis, yo aviso. mal amigo? ¿Cómo estáis, mal amigo? Bien. Yo también estoy enojado contigo, compadre. A ver, ¿por qué? La semana pasada, a las 11 de la mañana, que es el momento en que grabamos los martes, te mando un mensaje y te digo, ya, estamos listos, y me mando una foto. Ay, es que estoy en la iglesia barriendo, limpiando. Y yo ahí sentado, con los audífonos puestos, listo para grabar. Pucha, compadre. Patubo, Bueno, patubo. Queremos decirles que se terminó este podcast. No hay más podcast. Nos separamos, pero volveremos en una gran presentación en vivo en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. No nos da ni para el patio del condominio. Oye, pucha, acá súper bien. ¿Cómo le va a usted? Bien, hermanazo. Bien, gracias al Señor, a pesar de muchas cositas que han pasado en este último tiempo. Bueno, ahí algunas ya las hicimos públicas por motivos de fuerza mayor, por redes sociales. Pero tú estuviste ahí con nosotros cuando tuvimos que... La pasamos súper mal con las niñas. Estuvimos con las 2 niñas hospitalizadas y fue un tiempo súper difícil en realidad. Hasta el día de hoy estamos lidiando con algunas de esas consecuencias. De repente de psicológicas de nuestras niñas y nosotros también, honestamente, de ese tiempo difícil. Las 2 estuvieron con virus incisional en la UTI y en la UCI y fueron como 2 semanas del terror, así que fue sumamente complicado para ellas y también sumamente exigente y desgastante para nosotros. Ahora ya estamos bien, gracias al Señor. Pero claro, como vieron algunos en redes sociales, estábamos sorteando el tema de pagar las tremendas cuentas que significan las hospitalizaciones de emergencia en este país. Así que ahí la iglesia ha sido tremendamente generosa, se ha puesto a organizar rifas, se ha puesto a organizar, ahora están organizando un bingo para poder ayudarnos a pagar todas las cuentas que quedaron pendientes, pero damos gracias a eso, damos gracias al Señor, a las muestras de cariño también de distintas personas en redes sociales. Pero ya estamos bien, honestamente, estamos bien en el sentido de que ya las niñas están recuperadas y estamos tranquilos nosotros, en ese sentido al menos. Así que bien. Qué bueno. Así que si quiere ahí aportar, busque ahí en redes sociales a Diego Torrealba y ahí puede saber más acerca de esto que se está haciendo. Sí, la verdad es que son cosas, iniciativas de la iglesia y no sé, ya hicimos un sorteo de una rifa y ahora luego aparentemente viene un bingo, pero como no lo organizo yo sino la iglesia, ahí les voy a ir dando en la medida en que también a mí me llegue la información. Buenísimo. ¿Y tú cómo estás ahí, Carlitos? Bien, contento. Ayer fueron las finales. Quería que ganara los Denver Nuggets y ganaron 4-1. Fue una paliza Miami. Así que contento con eso. ¿Finales esos de básquetbol? Finales de básquetbol, sí. Mira. De la NBA. Así que, bueno, quedó eliminado mi equipo, los Golden. Y estaba apoyando a los Nuggets. Y los Nuggets barrieron con LeBron y barrieron con Jimmy Butler. Así que feliz, contento. O sea, no tan contento porque se me terminó un deporte. Pero seguimos con la Fórmula 1. Vamos con Mercedes y esperando que vuelva el Chunchito a jugar. Bueno, la final de la Champions también la ganó el Manchester City. Bueno, esto se va a transformar en un podcast deportivo, parece, porque... No, es que aquí vaya a tener que hablar solo, porque yo no entiendo nada de deporte, hermano. Puro deporte. Nada. Eso tenéis que hacerlo solo. Yo me dejo hasta acá. Que te vaya bien con la siguiente parte. Yo de deportes no entiendo nada. No, y el City ganó la triple corona, la FA Cup, la Liga y la Champions League. ¿Tú cachai que tú a mí me estás hablando así chino mandarín? Sí, y me encanta porque ponía una cara así como de que no tengo idea. Ya, pues. Y eso es también para tu carácter, hermano. Tienes que bajar un poco los decibeles. Está bien, yo estoy acostumbrado. Lo que pasa es que nosotros los anglicanos tenemos sistemas de mentoreo. Entonces yo estoy acostumbrado. Uy, ese golpes bajos que duelen.
Ese fue un golpe bajo, mi querido hermano presbiteriano. Llegaste bélico, hermano. Debo reconocer que llegaste muy bélico. Y ya vamos mejor a libros más sabios, a palabras más sabias. Eso. Porque te dejo hablar, vaya, pero va a haber sangre aquí, va a haber matanza. Sí, así es. Y como estamos en el Antiguo Testamento, como que se te pegó la cosa. Sí, se me pegó la cosa. No es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador. Ah, pero aquí pusiste el tema, hermano. Okay. Íbamos tan bien. Sí, la semana pasada, para los que, o más bien, el capítulo anterior, para los que están escuchándonos, concluimos que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son uno solo, ¿cierto? Y para nada podemos sostener la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, porque es un Dios que constantemente muestra su misericordia y su gracia. Y por otro lado, también tenemos que ver a Jesús, este rey, prometiendo juicio sobre aquellos que le rechazan. Él es el mismo, ¿no? Por ahí leí a alguien decir que la persona que más habla del infierno en la Biblia es justamente Jesús. Así que la idea de que hay un Dios castigador y otro Dios que es amor es totalmente mentira. Es un solo Dios que es justo, santo, 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 y también es amor. Oye, amén. Ya que tuve que corregir mi broma herética confusa, vamos a avanzar rápidamente. Hoy día estamos hablando acerca de los escritos, que son la última gran sección de la Biblia hebrea. Los escritos, que incorpora una colección de libros bastante diversos, no tan solo en los momentos en los cuales está escrito cada uno de estos libros, sino además en su estilo, porque se compendian algunos libros que han sido denominados de sabiduría, como Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones. Pero también hay otros que son más bien históricos, como por ejemplo Ruth, por ejemplo un libro profético como Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Hay otros libros, como les decía, que son... Y cada uno de estos tienen cosas bien distintas, ¿no? Así que me encantaría que nos metiéramos en este tema de esta colección de escritos, entendiéndolos también como una colección de escritos que van siendo distribuidos, producidos a lo largo de esta metanarrativa de Israel, desde su entrada a Canaán hasta el exilio, saliendo de Canaán hacia Babilonia. Así que, Pastor Carlitos, ¿verdad que no te gusta que te diga Pastor Carlos? Chuta, perdón. Ya, gordito, cuéntame. Ay, te fuiste. Voy a seguir hoy. Cuéntanos. Te voy a tener que tener una pesada para que me... ya, ok. Perdón. Se me olvida. Ya, listo. Sigamos. A ver, mira, los Ketubín, que son estos series de libros escritos, primero definamos que son Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. Es el grupo que comprende esta tercera división de la Biblia hebrea, ¿ya? Estos son los que constituye la Biblia hebrea. Ahora, ¿sabes qué? A mí me llamó mucho la atención, sobre todo, este tema de cómo se ven los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Eclesiastés. Cómo lo explicó el profesor Michael Gohin, porque me hizo mucho sentido, porque de alguna manera cuando nosotros hablamos de la Torá, cuando nosotros hablamos de los Nevi'im, de este libro de los profetas, nosotros nos encontramos con una historia de Israel, con un desarrollo, a lo mejor un poco más cronológica, podríamos decirlo, aunque se van ahí compartiendo algunas narrativas. Pero la lógica es que, bueno, se creó el mundo, Israel termina dividido y termina con estos años de silencio hasta que Jesucristo viene. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo introducimos en esta literatura los Salmos, Proverbios, Job, Cantar, Lamentaciones, Eclesiastés, que son libros que hablan de otras cosas, van acompañando la historia del pueblo de Israel, pero hablan de otras cosas que son completamente diferentes? Por ejemplo, el tema del dolor en Job, el tema del placer en Cantar de los Cantares, el tema de la crisis, a lo mejor de esta mediana edad, ¿no? En Eclesiastés, con Salomón mirando hacia atrás, diciendo vanidad de vanidad, todo es vanidad. ¿Cómo nosotros los vamos ahí
poniendo, digamos. Entonces, el profesor Goggins decía de que lo que está haciendo estos libros justamente hablar de temas que son profundamente problemáticos para el pueblo, profundamente problemáticos para la humanidad. Entonces el pueblo de Israel iba avanzando, el pueblo de Israel iba constituyéndose en reinos, iba destruyéndose a sí mismo, fueron deportados, fueron llevados en cautiverio a otras naciones, y a medida que esto iba pasando, entonces estos libros iban dando respuestas de alguna manera a problemáticas y a cosas que estaban pasando con el pueblo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el dolor? Entonces pone ahí a Job, mostrando cómo Dios es el Dios del sustento, del cuidado, pero también el Dios que apertura, digamos, ese momento de prueba, ese momento de dificultad para su hijo. El tema de Salomón con el libro de Eclesiastés, mostrando a un hombre que está terminando sus días mirando para atrás y cuestionándose todo, teniendo mucha confusión en la vida. Entonces creo que estos libros lo que están intentando hacer es darle explicación a problemas muy fundamentales de nosotros. Por eso insisto en la idea de lo diferente que es cuando nosotros leemos la narrativa como una sola historia y no hacemos esta separación en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que a nuestros problemas más actuales le da sentido la Biblia. Entonces me llama mucho la atención eso. Es interesante, en verdad. Parte de la dificultad de esta sección es justamente su variedad, ¿no? Como decíamos al principio, una variedad que tiene que ver en qué momentos de la historia está siendo escrito cada uno de estos libros, pero también en la manera en que se componen cada uno de estos libros. Es decir, varios de estos libros pertenecen a lo que en la tradición griega se les ha llamado los libros de sabiduría. Y efectivamente tienen mucho que ver con eso, ¿cierto? Libros como, bueno, Salmos, Job, Proverbios, Ruth. En realidad toda la sección de buena manera podría ser llamado sabiduría, porque una y otra vez nos muestra cómo el pueblo de Dios son libros que, más allá de instruirnos, aunque por supuesto que lo hacen, como Proverbios por ejemplo, son ejemplos desplegados delante de nosotros de cómo la instrucción de Dios transforma al pueblo de Dios para vivir en un mundo roto. Y eso creo que es de su tremendo aporte en esta sección. Estoy pensando en particular, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿no? Este libro donde además Dios es un implícito, no se nos menciona a lo largo de la narrativa. Y esta chica que vive como un extranjero exiliado en una tierra ajena, con su familia, un pueblo hebreo que está ahí subyugado, que está ahí exiliado y tienen que aprender a vivir en este nuevo contexto. Y hay cosas muy interesantes para nosotros en ese paralelo, para nosotros como cristianos viviendo en el mundo de la antigua creación, mientras hemos sido llamados nuevas criaturas en Cristo a vivir según los principios del Espíritu, según los principios del reino de Dios. Creo que hay muchas de esas cosas que nos enseñan cosas, ¿no? Nos enseñan sabiduría para vivir en nuestras propias circunstancias. Y creo que hay varios de los libros en realidad que tienen que ver con lo mismo. Hay como un hilo conductor en eso. Daniel, por ejemplo, también. Él está en Babilonia viviendo de nuevo en este mundo donde se adora a ídolos, donde ser piadoso y una vida dedicada a su Dios implica juicio sobre él, y él una y otra vez confía en el Señor y el Señor una y otra vez lo libera de este peligro. Es muy interesante. Y al mismo tiempo, dentro de esta colección, algunos libros particularmente relevantes para la colección bíblica. No sé si es posible decir que hay libros más relevantes que otros. Sin embargo, sí decir que han sido particularmente atesorados por los cristianos en la historia. Por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿no? Un libro que justamente parte hablando acerca de la sabiduría, ¿no? De cómo hay un tipo de vida que es próspera y que tiene que ver con una vida bajo la instrucción, bajo la ley del Dios hebreo. Así que es muy interesante el tema de los escritos, su variedad, su instrucción. Nos habla de una vez más, quiero decir, de esta
nos corrige una vez más nuestro mal entendimiento de la ley como simplemente un conjunto de reglas, y nuestro mal entendimiento del Antiguo Testamento como una suerte de presentación de un Dios severo a quien le interesa que hagamos lo que dice. Parece ser la gran fuerza de los escritos es demostrarnos que esa instrucción calza dentro de una intencionalidad mayor de Dios por relacionarse con su pueblo y por llevarlos a vivir de una manera particular a la luz, a la vista de todas las otras naciones, de todos los otros pueblos. Y yo creo que eso es algo que los escritos subrayan de una manera particular. No sé qué opinas de eso, Carlos. Sé que cada vez que pienso en esto, tengo la impresión de que estos libros también lo que están haciendo es ponernos en una vereda muy humana. Entonces, los libros, por ejemplo, de Salmos, cada uno que era el himnario del pueblo, ¿cierto? Y cada uno de ellos lo que expresa es mucha humanidad, es mucha complicación. Hay una tendencia un poco grande. De hecho, eso he estado hablando harto en la iglesia esta última semana. Nosotros tenemos un problema con nuestra paternidad. Nosotros tenemos un problema con aceptar de que somos hijos del Señor. Y esa es una lucha constante. O sea, todo cristiano hoy día, y el que nos está escuchando seguramente o pasó por esa, está pasando o va a pasar. Entonces, porque tiene que ver mucho con esta cultura cristiana un poco moralista que nos enseña de que si tú haces las cosas bien, entonces sí, eres de Dios, pero si haces las cosas mal, no eres de Dios. Entonces, eso no es evangelio, eso no es Biblia, eso no es lo que nos enseña la Escritura. Y entonces estos libros vienen a mostrarnos nuestras luchas más internas, nuestras luchas más grandes que nosotros tenemos. Entonces la frustración que cae en nuestra vida por esta lucha interna con el pecado, yo le decía a la iglesia, o sea, tenemos que alegrarnos de esta frustración que tenemos de querer hacer lo bueno pero hacer lo malo. No alegrarnos por hacer lo malo, sino que alegrarnos porque tenemos esta lucha, porque esa lucha nos muestra sin duda dónde está nuestra paternidad. Creo que una de las cosas fuertes que está haciendo este tercer compendio de libros es justamente mostrarnos estas luchas que tienen las personas, porque seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor no es una cosa tan llevadera. De hecho, por ejemplo, el salmista es muy vívido en el relato al decir, ¿sabéis qué? Mis pies estuvieron a punto de resbalar, que en buen chileno sería, estuve a punto de pasarme a la otra vereda, porque veía que los locos acá se construían tremendas casas, eran prósperos, tenían los medios autos, y yo que al lado del Señor estoy acá, pues, ¿cachai? Sin esa prosperidad. Entonces, ese condimento fuerte de humanidad, de decir, ¿no sabéis qué? Esto no es fácil, ¿cachai? Esto no es fácil, esto es un trabajo, esto es una lucha, esto es un sufrimiento, y nosotros tenemos que aprender de esto. Ahora, acá hay una lógica, ¿cierto? Porque Jesucristo, cuando viene, Él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, porque yo los haré descansar, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo de este cansancio, de esta frustración? Es que nuestra humanidad es pecaminosa, y porque nuestra humanidad es pecaminosa, nosotros tenemos siempre un conflicto con nuestra humanidad y estamos cansados de eso. Entonces el Señor dice, vengan a mí los que están cansados, ¿cierto? Porque hay un cambio, una transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder llevarnos a, como decía por ejemplo este mismo salmista, que decía que mis pies estuvieron a punto de resbalar. Entonces él dijo, ¿a quién tengo yo fuera de ti? Nada. Y fuera de ti no quiero nada. Mi carne, mi mente desfallecía, mas la roca de mi esperanza eres tú. ¿Cachai? Entonces, creo que nos está tirando fuertemente a decirnos, ¿saben qué? Sí, efectivamente, tomar la cruz de Cristo, caminar en este discipulado, es un martirio para nuestra pecaminosidad, para nuestra individualidad. Y nosotros tenemos que vencer esto. Entonces, cuando Dios nos plantea todos estos temas, cuando Dios nos plantea estos temas tan humanos en estos libros, sé que a mí me da mucha esperanza. La esperanza de que, y ahí tiramos un poco a la vereda de lo misional, ¿no? Que vivir en misión
no es fácil. Vivir y ser misional, intencional en la misión, no es fácil. El pecado te va a tirar y va a tener una tendencia grande a querer llevarte el mérito, a querer hacer las cosas por ti mismo. Y no es fácil. Entonces, nosotros necesitamos entenderlo de esta perspectiva, y creo que estos libros nos ayudan a justamente entender que, mira, ¿sabes qué? Estoy apasionado por Cristo, estoy apasionado por lo que Él está haciendo, pero tengo una tormenta en mi casa. Bueno, ahí están las personas, ahí está Job, ahí está Ruth, por ejemplo, ahí está Noemí, mostrándonos lo dificultoso que es, ¿cachai? Entonces, creo que ahí hay algo importante que nosotros tenemos que darle la vuelta. Sí, es interesante eso. Es interesante porque justamente lo que tú dices, ¿no? Esta perspectiva misional, que a veces lamentablemente ha sido reducido en nuestro entendimiento dentro de las iglesias protestantes como un interés evangelístico, y por supuesto que está en el centro de lo que significa ser misional, pero lo misional tiene que ver con preguntarnos, definir cuál es la identidad, la vocación de la iglesia dada por Dios, es decir, quién es la iglesia y para qué existe la iglesia de acuerdo con los propósitos divinos. En ese sentido es muy interesante si hacemos el recorrido de cada uno de estos libros, pensando en, por un lado, cuál es el mensaje del libro, y por otro lado, cuál es el propósito del pueblo de Dios, o cómo transforma nuestra vocación misional. Entonces te propongo, Carlos, esto no lo tenemos en la pauta, así que te propongo el experimento. Vamos un libro y un libro, uno por uno, en una oración. ¿Qué diríamos? ¿De qué se trata el libro? ¿Y de qué manera nos llama a vivir hacia una vocación dada por Dios? Yo puedo comenzar. Bueno el desafío. Para darte la ventaja, ya que a mí se me ocurrió, yo puedo partir con Salmos, tú vas con Job, yo voy con Proverbios, tú con Ruth, y así vamos uno y uno. Ya, pero hagámoslo más divertido. Ya, a ver. Demos una pausa, entonces preguntémosle al que nos está escuchando, ¿ya?, qué piensa con respecto a eso. Después vas tú y después voy yo. Ok. ¿Ya? Entonces sería Salmos primero. Vamos, ¿qué piensa el que nos está escuchando hoy día? ¿Qué piensa acerca de Salmos en una frase? Buenísimo. Para mí Salmos es el libro que nos presenta de manera poética la sabiduría que hay en caminar según la instrucción de Dios, y por lo tanto la buena noticia que hay de recibir como hijos la instrucción de nuestro Padre. Esa sabiduría es una sabiduría que nos lleva a vivir una vida plena. Y entonces, pensándolo misionalmente, creo que es un recordatorio del premio, de la recompensa que viene de vivir siendo definidos por Dios y no definidos por el mundo. Te toca con Job. Y aquí piensa el que está escuchando de Job. Yo creo que Job es un libro que nos presenta el paradigma del sufrimiento dentro de la misión y del amor por el Señor. Creo que nos enseña a poder vivir la vida en la realidad, sabiendo de que el dolor es parte del mundo caído, y de que a pesar de que el dolor y el sufrimiento nos puedan paralizar, hay un Dios que está trabajando y obrando para que lo conozcamos más de cerca. Creo que el libro de Job nos enseña a poder vivir en la realidad del sufrimiento, pero siendo intencionados con el Dios que está guiando todo hacia su gloria. Buena, Carlangas. Te la mandaste. Vamos con Proverbios. ¿Qué opina usted? ¿Qué es Proverbios y de qué manera le llama a usted a vivir en la misión? Aquí es donde puede poner pausa. Porque para mí Proverbios es un libro escrito de un padre a un hijo que será transformado en padre. Me encanta eso, es como el proceso de madurez. El rey Salomón escribe y dice: hijo mío. Y este hijo debe ser constantemente animado a ser un humilde hijo que aprende. Como un aprendiz, lo hablamos antes, ¿cierto? En las conversaciones que tenemos típicas previas, ¿no? Que son muy buenas a todo esto, Carlito, gracias por ese tiempo. Nosotros somos llamados a ser hijos, a aprender humildemente. Y cuando no vivimos ese proceso, nosotros nos perdemos de algo. Y Proverbios nos muestra este paradigma del Evangelio, en el que aprendemos humildemente y sin embargo crecemos por medio de ese aprendizaje para hacernos cargo de otros en el mentoreo,
en justamente el discipulado. Así que para mí Proverbios es un libro que nos muestra el camino de la madurez humana, de ser hijos y siempre seguir siéndolo en aprender humildemente, pero al mismo tiempo ir haciéndonos cargo de otros como padres o como madres también. Así que para mí eso es parte de la misión, absolutamente esencial. Tomar a otros quizás, quizás entramos como hijos aprendiendo de otros, pero rápidamente el Señor nos llama a convertirnos en padres de otros, amándolos, guiándolos en la fe. Buenísimo. El libro de Ruth, librazo. Wow. ¿Qué piensa usted del libro de Ruth? Amado y fiel suscriptor. El libro de Ruth. El libro de Ruth nos enseña a cómo nosotros tenemos consecuencias cuando desobedecemos al Señor. Pero cómo su gracia siempre es mayor. Y cómo Él hace volver de la esclavitud del pecado y de lo que implica el pecado hacia su gracia y hacia el hogar. Creo que el libro de Ruth nos enseña justamente esto, cómo Dios es fiel y es misericordioso, y cómo Él está llamando de otras naciones también, como Moab, a poder entrar en el gozo y en la paz, en el consuelo que el Señor puede dar. Creo que el libro de Ruth es un libro tremendamente maravilloso porque nos habla acerca de la redención. Nos habla acerca de cómo podemos ser transformados, cómo podemos ser cambiados, cómo el poder de la palabra te puede llevar a vivir una vida completamente distinta y transformada. Y creo que eso es esencial para la misión. Entender de que nosotros somos redimidos completamente de nuestras realidades por causa de Cristo es un factor importantísimo en la predicación de la misión. Buenísimo. Me toca Cantares, y Cantares para mí es un libro que nos habla de cómo Dios ha creado la belleza. Ha creado no solamente la belleza, sino que ha creado al ser humano para disfrutar de la belleza. Y con la belleza no quiero hablar simplemente de lo visualmente bello, sino con la experiencia multisensorial de la belleza. El deleite sexual romántico, los colores, los sabores, los aromas, todo es. Y creo que aquí hay un mensaje súper importante quizás para aquellos que han reducido la santidad de Dios a una suerte como de, como lo hemos hablado antes, ¿no? A una suerte como de Dios tacaño que quiere que vivamos casi pasándolo mal, ¿no? Que comamos sin sal, que comamos sin azúcar, que no disfrutemos de nada de las cosas deleitables del mundo. Y si Salmos nos dijo que la instrucción de Dios nos va a llevar al verdadero deleite, Cantares nos habla de que Dios ha creado ese deleite para que lo disfrutemos. Así que es un desafío a la religiosidad y por lo tanto un llamado misional a experimentar y expresar esa vocación de la iglesia por lo bello, que ama lo bello, que vive en lo bello, que aprecia lo bello y que por tanto produce belleza en medio de un mundo en el que la belleza quizás no es la característica principal. Le toca con Lamentaciones, amigo querido. Uy, Lamentaciones. ¿Qué piensan ustedes de Lamentaciones antes de ponerme a hablar ya? Las Lamentaciones de Jeremías, así también se le conocen a esto. Expresa este lamento, este duelo colectivo por causa de la destrucción del templo, la desolación de la ciudad, la experiencia del exilio. Y creo que esto nos lleva a poder pensar en nuestras vidas y en cómo nosotros estamos tomando nuestras decisiones. Y a pesar de esta desesperación y el sufrimiento que retrata el libro de Lamentaciones, hay un dejo en esta confianza y esperanza en la fidelidad y en la misericordia de Dios. Que aún en medio de la aflicción se reconoce al Señor como este sustento de la vida. Tanto Job como Lamentaciones creo que son libros que están hablando mucho de esto, uno del sufrimiento individual y el otro del sufrimiento colectivo. Y nos están llevando a ver la vida desde esta humanidad, desde esta óptica, y nos están mostrando cómo el pecado tiene consecuencias y la importancia de poder vivir en obediencia a Dios. Y eso implica también un consuelo de parte del Señor en medio del sufrimiento y en medio de la desesperanza.
Así que misionalmente creo que es importante justamente porque vivimos en un mundo tremendamente cautivo a la desesperanza y a la tristeza. Y esta desolación que ha dejado la falta de la palabra del Señor en la vida de las personas puede tener consuelo cuando nosotros nos acercamos al Señor y podemos cambiar nuestra visión del mundo y podemos seguir adelante explayándonos y viviendo esta gran historia que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Gracias, Carlos. Eso. Me toca el libro de Daniel, así que me gustaría saber qué opinan. Esther, me estoy saltando uno. Esther. Me encantaría saber qué opinan ustedes del libro de Esther. Esther es un libro que está siendo escrito en medio del proceso del exilio, así que el pueblo de Israel está viviendo en exilio. Muy triste, un exilio muy doloroso para Israel. Y en medio de ello es un libro en el que Dios parece estar ausente de la narrativa. Y creo que el libro de Esther nos recuerda que a veces en la experiencia del pueblo de Dios en medio de este mundo, nosotros vamos a experimentar momentos en que vamos a pensar que Dios está ausente. Y sin embargo, al final del proceso, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo presente, siempre estuvo moviendo los hilos de la historia para bendecir a su pueblo y para hacerlo bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, Dios siempre está, aunque no lo veamos, detrás de la cortina, asegurándose de cumplir sus propósitos para su pueblo y por medio de él para el mundo. Así que misionalmente es un ánimo saber que aún en días difíciles Dios está ahí. Él está trabajando con nosotros, en nosotros y en la vida también de aquellos a quienes intentamos alcanzar. Carlitos, el libro de Daniel, el tremendo libro de Daniel. ¡Guau! Libro de Daniel. ¿Qué piensan ustedes del libro de Daniel? Ahí un par de segundos. Creo que misionalmente este libro tiene la importancia de mantenerse firmes en nuestras creencias y en nuestras convicciones. Creo que Daniel nos está mostrando la importancia primero de poder tener una espiritualidad firme, una espiritualidad saludable, una espiritualidad que a pesar del contexto no se quiebra, y eso es tremendamente importante justamente para toda la época. Nosotros estamos viviendo hoy día en este siglo, pero es importante para nosotros en una época donde las creencias no son firmes, todo es relativo, todo se diluye. Nosotros necesitamos entender de que la palabra del Señor es una convicción fuerte para nuestra vida y para nuestras decisiones. Decisiones como las que tomó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego son decisiones que fueron llevadas por una espiritualidad que no se tuerce, sino que es capaz de poder desafiar la cultura, desafiar los paradigmas, desafiar hasta los mismos reyes y no ir en contra de sus creencias. Y también nos enseña otra cosa que es tremendamente importante: Dios nos cuida. Dios cuidó a Daniel en el foso de los leones, Dios cuidó a Daniel en el horno, a los amigos de Daniel en el horno. Dios es el que nos cuida. Entonces nosotros tenemos que misionalmente ser fuertes. Nuestras creencias no podemos torcerlas. La palabra, única regla de fe y práctica, y tener la conciencia de que el Señor nos cuida, que el Señor está con nosotros y que no va a dejar que nos suceda nada. Así que eso es para mí. El libro de Esdras me toca a mí y es un libro muy interesante para mí porque creo que muchas veces pensamos en la misión y es fácil tomar la posición de estos salvadores del mundo. Los superhéroes nos ponemos la capa, como decimos los chilenos, sí. Y nos confundimos entre ser agentes del reino de Dios y ser los salvadores de Dios. Y creo que Esdras es un recordatorio para la misión, porque mientras el Señor fielmente permite que los hebreos puedan volver a Jerusalén a reconstruir el templo y llevan incluso un rey que les permite salir con despojos, con regalos para adorar a Yahvé, el pueblo rápidamente vuelve a pecar, vuelve a volverse en contra del Señor. Y es un recordatorio para nosotros de que muchas veces en nuestro cumplimiento, en nuestro ejercicio vocacional como iglesia, nosotros somos el problema. Y creo que es un recordatorio misional, a ser humildes en la misión, a admitir nuestros errores, a pedir perdón por ellos y a arrepentirnos delante de Dios, pero también
delante del mundo. Estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlo y decir, sí, amigos, nosotros no lo hemos hecho bien, nosotros no hemos sido buenos. Y a veces, estoy pensando en particular a veces los errores de la iglesia que tantos defendemos y como que queremos esconderlos debajo de la alfombra, deberían ser eso que sacamos y les mostramos a todo el mundo, que nuestro Dios es tan poderoso, tan generoso, tan amoroso, que aún a nosotros nos perdona. Así que ese sería para mí el mensaje misional de Esdras. Buena. ¿Y falta? Nehemías. Pero Esdras y Nehemías están juntos. Están juntos, ¿cierto? Esdras y Nehemías están juntitos. ¿Pero quiere decir algo de Nehemías o que lo hizo muy bien. O nos vamos? Que lo hizo muy bien Nehemías. Que era muy buen chato. Ok, entonces crónicas. Y me estaba preparando aquí. ¿Sabes qué? Me dejaste el más difícil, por eso. Desgraciado. ¿Quién es pillo? ¿Estáis preparándote para crónicas? Sí, así que Nehemías dejémoslo de lado, todo ¿no? el rato. Todo el rato pensando, sí, ya crónicas. Porque dije, ya te me va a dejar crónicas. Descarado. No. Te elegiste los más buenos también tú. No, pero si era uno por medio. Sí, pero ahí lo acomodaste, por hermano. Yo no estoy viendo tu, no, yo no estoy viendo tu cosa, Pero si tenéis la misma pauta, ridículo. Bueno, que estoy viendo otra pauta. Crónicas. Pucha, todo el rato pensando cómo decir el libro de Crónicas. Pero bueno, el libro de Crónicas es una recapitulación histórica que se enfoca en los reyes y en los eventos que sucedieron ahí en Judá, en este reino del sur. ¿A qué nos llama misionalmente? Eso es lo que me estaba preguntando. ¿A qué nos llama misionalmente el libro de Crónicas? Creo que por lo menos 3 cosas. Destaca la importancia de poder seguir a Dios fielmente. También de adorarlo correctamente. El libro de Crónicas nos va a mostrar eso. De hecho, lo que conversamos junto antes en la reunión de pauta. El tema de cómo Salomón logra construir este templo y cómo la presencia de Dios habita en él. Y también nos llama a obedecer sus mandamientos. Creo que misionalmente es un recordatorio que nuestras historias de vida tienen este elemento de poder seguir a Dios, de poder adorarlo correctamente y de poder obedecer sus mandamientos. Entonces creo que esta historia y este relato de los libros de Crónicas nos van a mostrar eso. Y es importantísimo porque nosotros tenemos una vida misional que seguir, pero no una vida misional cualquiera. Es una vida donde nos importamos de seguir a Cristo y a su palabra, donde nos importamos de adorarlo correctamente. No es así como no importa. No, es un tema importantísimo dentro de la Escritura y a cómo obedecer sus mandamientos, porque necesitamos ser moldeados como pueblo de luz para poder llevar luz a las demás naciones. Entonces creo que ese es el libro de Crónicas. Lo saqué. Bien, bien. Oye, y es interesante para mí justamente el libro de Crónicas, pero esta sección, porque termina de una manera muy extraña. Termina con Crónicas casi como anacrónicamente, claro. ¿Cierto? Yéndose como en un relato que ya mencionó, lo trae ahora hacia el final de esta última sección de los Ketubim, y de alguna manera está diciéndonos, esta es una historia inconclusa, ¿cierto? Es como que el tono con el que, si hubiera terminado quizás, no sé, con el relato de Salomón en el templo, todos terminamos, ya, esto terminó bien, el fin llegó, el final feliz llegó, pero no. Termina con esta dinastía de hijos de David, que son uno peor que el otro. Y termina en un sentido con el lector esperando algo más. Y quizás en ese sentido también está para nosotros porque recordemos que esta es la conclusión de todo el Antiguo Testamento. Todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento termina diciéndonos, esto no está completo, todavía falta. Y quizás para nosotros, desde este lado de la misión, aunque hemos visto cumplimiento, también es bueno que recordemos que no lo hemos visto todo. Y creo que esa esperanza de sabernos, de ubicarnos a la expectativa del cumplimiento completo de la historia, debe llevarnos un profundo consuelo y al mismo tiempo una valentía descarada en este momento de la historia, mientras somos llamados a vivir en nuestra vocación. Porque todavía estamos esperando que los cielos se abran y que descienda nuestro precioso Señor Jesús a establecer su reino en esta tierra. Así que creo que mientras
cerramos el Antiguo Testamento con este capítulo, con este episodio, necesitamos volvernos al final de la historia y decir, junto con los cristianos, junto con los santos de todos los tiempos, ese penúltimo versículo de Apocalipsis que dice: el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y esas son las palabras de Jesús. Y el pueblo de Jesús dice, amén, ven, Señor Jesús. Y mientras estamos haciendo la difícil misión del Señor, miramos hacia adelante, sabiendo que un día vendrá y vamos a poder descansar de toda nuestra labor misional en Él, para entrar en el gozo del Señor. Así que con ese tono cerramos hoy día nuestro episodio, pero no solo eso, sino que todo este recorrido que hemos hecho por el Antiguo Testamento. Carlitos, muchas gracias por acompañarnos hoy día, la buena conversación. No sé si querrías agregar algún pensamiento final. Que antes de hacer este tipo de cosas, me digáis que vamos a hacer este tipo de cosas, me estrujé. Oh, el hombre. Bueno, pero es que tú me dijiste que los pastores presbiterianos tenían una capacidad cognitiva superior a la de los anglicanos. Así que yo dije, bueno, esto no es ningún desafío para mi amigo Carlos. Ya, amigos, mejor dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí nomás, porque de verdad me estoy aguantando. El Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Oye, la próxima semana nos vamos a meter en el tema del periodo intertestamentario y el comienzo del Nuevo Testamento. Así que muy interesante, muy interesante. Nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga. Nos vemos. Síganos en Factor Misión. Chau, chau. Suscríbase, dele un me gusta, compártalo si le gusta. Chao. Factor Misión es un podcast independiente. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo mediante patreon.com o Patreon para los latinos, y puedes escribirnos a factormision@gmail.com o encontrarnos simplemente en redes sociales. La canción que escuchaste al comienzo y a lo largo del episodio se llama Qué bendición y es de Martín Montenegro. Agradecemos a Martín por su generosidad y colaboración y te invitamos a buscarlo en redes sociales y en Spotify para escuchar más de su creación. Oye, qué bendición. Oye, qué bendición, gracias Señor. Sea yo bendición, sea yo bendición, sea yo bendición. Lleve tu amor, lleve tu amor. Lleve tu amor y no lo esconda. No cierre entre paredes lo que quieres que entre pares se disponga. Si me enseñaste a andar cuando yo no era nada, ¿cómo negarte a dar la mano al que te invado? Porque atrás quedaron esos tiempos cuando lo otorgaba un peso cósmico, egocéntricos proyectos. La compasión fue ese dialecto con el que el Señor nos trajo vida para tener y para llevarle al resto. Para llevarle al resto.